¿Qué tal, profesor? Buen día. Soy Luis Fernando Zavala López, alumno del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho a la Universidad del Sur, asignatura Derecho Civil 4, con el tema los contratos. Como bien sabemos, un contrato es todo aquel acuerdo de voluntades entre particulares que tienen obligaciones jurídicamente, o obligaciones jurídicas para ser más exacto. De acuerdo con lo establecido en el Código Civil, las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. También a la hora de contratar, el principio que rige entre los particulares es el principio de autonomía o autonomía de la voluntad, que quiere decir con ello que están de acuerdo al realizar este contrato. ¿Qué es el principio de autonomía privada o autonomía de la voluntad? Es el principio en base al cual toda persona puede contratar como quiera, cuando quiera y con quien quiera. Se dice, por tanto, que a través de este principio de autonomía privada las partes tienen la posibilidad de establecer o no el contrato, establecer los pactos o condiciones que las partes quieran o consideren conveniente. También pueden efectuar la forma contractual que estimen más conveniente. Pueden libremente establecer los efectos que se deriven del contrato. En conclusión, el principio de autonomía privada establece que dos personas mediante su consentimiento pueden quedar obligados según los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente establecer, siempre y cuando no sean contrarias a la ley, la moral y el orden público de acuerdo con el Código Civil. ¿Cuáles son los elementos de un contrato? Dentro del contrato pueden existir los siguientes tipos de elementos, los cuales son los esenciales, los naturales y los accidentales. En este caso vamos a hablar de los esenciales. Son aquellos elementos imprescindibles para que el contrato sea válido. Cuando falta alguno de ellos, el contrato es nulo. Entre estos elementos son el consentimiento de los contratantes, es decir, el acuerdo de la voluntad. El objeto, cierto que sea materia de contrato, o sea, el por qué o en qué, para qué están haciendo el contrato y la causa de obligación que se establezca. El consentimiento consiste en el acuerdo de voluntades que tienen que manifestar libremente las partes, expresando su intención de obligarse sobre el contenido del contrato que celebran. No podrán prestar consentimiento los menores, los emancipados, salvo aquellos contratos de la vida corriente propios de su edad y los que permitan las leyes, bien por sí mismos o con autorización de sus padres, y aquellos que tengan su capacidad limitada para ello por resolución judicial. Además, los menores emancipados no podrán tomar dinero a préstamo ni grabar o manejar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor, para los que necesitará el consentimiento de sus padres. En lo referente al objeto, esto deberá ser posible, debe ser algo existente, real y que esté al alcance de las partes. Lícito, deben de ser cosas que estén dentro del comercio de los hombres y los servicios no pueden ser contrarios a las leyes o a las buenas costumbres. Determinando o determinable, aunque es posible que en su cuantía o importe sean inicialmente indeterminados. Por último, con respecto a la causa, es el fin esencial que se proponen los contratantes al celebrar el contrato, es decir, la razón o motivo principal por la cual se está celebrando el contrato. Vamos a abarcar la parte de los elementos naturales. Son aquellos que normalmente acompañan a todo contrato. Si bien las partes pueden estar de común acuerdo, no unilateralmente alterados, suprimirlos porque no son indispensables para que el contrato exista. El contrato de mandato, por ejemplo, por defecto es gratuito, pero puede haber de por medio de mutuo acuerdo una retribución. Los elementos accidentales están presentes en los contratos, siempre y cuando lo decidan las partes de mutuo acuerdo, pero su existencia no es determinante para que se establezca el contrato válidamente. Cuando aparecen, por voluntad de las partes, son importantísimos, se podría decir que tanto como los esenciales. Por elementos accidentales nos referimos a la libertad que tienen los contratantes para introducir en la regulación de sus intereses la llamada condición y el llamado término a través de las cuales deciden de lo que ellos habían acordado. Solo entrará en funcionamiento si ocurre un hecho incierto. Es todo.